Eran las 10:31 cuando mi teléfono vibró. Alerta de emergencia: no entré en estructuras subterráneas, como sótanos. Permanezca sobre el suelo hasta que se indique el seguro. Mi marido levantó la vista de su teléfono y me miró fijamente. ¿Acabas de recibir un sí? Qué escalofriante, dije, mirando hacia las escaleras. Nuestro hijo se había quedado dormido hacía una hora. ¿Qué crees que está pasando? No lo sé, respondió. ¿Podría ser una fuga de gas? ¿Radón o algo así? Teníamos una bomba de radón en el sótano desde que nos mudamos. Quizás había una entrada extraña de radón, o algo así. Subí corriendo las escaleras para ver cómo estaba nuestra hija de 5 años mientras Luke encendía la tele. Grace dormía plácidamente, envuelta en su manta. Me aseguré de que respirara, estuviera cómoda y completamente bien antes de bajar. Cuando lo hice, Luke estaba pegado al televisor. Que decía lo mismo. Pantalla negra, letras blancas pixeladas, colores en bloques que vibran en la parte superior e inferior de la pantalla. Alerta de emergencia: no entrar en estructuras subterráneas, tal vez deberíamos salir de aquí, dije. Pero es tarde. Y Grace tiene clases mañana. ¿Sí? Faltaremos a la escuela. Podemos ir a casa de mi mamá. Luke se cruzó de brazos y miró fijamente la televisión. Luego cambió a CNN y otros canales de noticias, pero lo que estuviera sucediendo allí debía de ser local, porque no era más que la misma basura política retransmitida ese mismo día. No hubo ni un solo destello de la alerta de emergencia en ningún lugar, excepto en el canal de noticias local. Saqué mi teléfono y busqué en Google. No encontré nada. Así que le envié un mensaje a Lacie, la madre de una amiga de Grace, que vivía en la urbanización de al lado. Solo llevábamos viviendo aquí desde que empezó el curso escolar, así que no tenía mucha gente a la que preguntar. Ella no respondió. Creo que deberíamos irnos, dije, sacando una bolsa de lona del armario. ¿Y qué pasa con el trabajo? De todos modos, ¿no trabajas remotamente los lunes? Sí, pero me acerqué a la puerta del sótano. La cadena estaba cerrada. Corrí a la cocina, abrí el cajón y saqué un poco de cinta adhesiva. ¿Qué estás haciendo? Si es radón o algo así, no quiero que haya algo así en nuestra casa, dije, agachándome al final y poniendo cinta adhesiva en la grieta debajo de la puerta. Creo que nos evacuarían, si ese fuera el caso. Lo miré mientras arrancaba otro trozo largo de cinta del rollo. Bueno, ¿qué crees que es? Se encogió de hombros. Después de sellar todas las grietas, subí la bolsa de lona. La llené con ropa de Grace y mía, además de mi portátil y algunas de sus muñecas favoritas. Luego agarré la nevera portátil y metí la pasta y los yogures que nos sobraron. En 10 minutos, estaba lista para salir. Yo empacaré el coche. ¿Puedes llevar a Grace? Pregunté. Luke subió las escaleras. Yo caminé por el camino de entrada, cargada con las maletas. Era una noche fría y despejada. Las estrellas centelleaban en lo alto. La calle estaba sumamente silenciosa. Los altos y ralos pinos de los alrededores de Pine Barren se extendían hacia el cielo. Oí el eco de un perro ladrando en alguna parte. Si todos recibieran la alerta, no habría más gente que decidiría irse. Eché un vistazo a la casa de enfrente. Estaba completamente oscura, salvo por la luz sobre el garaje, que se encendió al salir. Abrí la escotilla trasera y metí nuestras cosas. Luke salió después, cargando a Grace, envuelta en mantas. Ella parpadeó somnolienta. La abroché, Luke agarró algunas cosas y luego salimos del camino de entrada, camino a la casa de mi madre, a 1 hora de distancia. Se volvió a dormir, le dije a Luke, viendo su rostro aparecer de repente con la luz de las farolas que pasaban. Bien. Mi teléfono vibró. Lo cogí. Alerta de emergencia: el GPS de su teléfono indica que está saliendo de los límites de la ciudad. No recomendamos evacuar. Por favor, regrese a casa y permanezca sobre el suelo. ¿Qué carajo? Susurré. ¿Qué? Preguntó Luke. Hay otra alerta. Dice que sabe que nos vamos. Está rastreando nuestro GPS. Y nos dice que nos quedemos. Luke miró mi teléfono. ¿En serio? Sí. Se supone que esos datos son privados, dijo. No. Creo que sí. A menos que, no sé, existan protocolos de emergencia que permitan al FBI acceder a él o algo así. Nos sumimos en un silencio incómodo. Luke encendió la luz direccional y cambió de carril. ¿No quieres que me dé la vuelta, verdad? Preguntó en voz baja. Miré mi teléfono. No. No lo sé. La carretera estaba vacía. Ni un solo coche a la vista. Eso me inquietó. Seguramente otras personas estarían evacuando. A menos que realmente estuvieran obedeciendo el segundo mensaje. Pero ¿quién confía siquiera en el gobierno hoy en día? Hice otra búsqueda en Google. No aparecía ningún resultado. Actualicé la búsqueda una y otra vez. ¿No habría algo ya en internet? Estábamos a 8 kilómetros del pueblo.
Debería sentirme aliviado. Pero no fue así. Me apoyé en la ventana. El frío cristal me apretaba la frente. Los pinos pasaron como un rayo, flacos e inclinados, y luego dieron paso a un bosque árido y carbonizado. Ambos lados de la carretera estaban quemados. Había leído en alguna parte que algunas piñas solo se abrían con temperaturas extremas, como las de un incendio forestal. Los incendios y la regeneración formaban parte del ciclo de aquí, parte del ecosistema, en constante cambio entre la muerte y el renacimiento como el ave fénix. Mi teléfono vibró. Se me cayó el alma a los pies, pero no era una alerta. Era un texto de Lacie. Solo 2 palabras. ¿Qué alerta? Mis dedos recorrieron la pantalla rápidamente. ¿No recibiste una alerta de emergencia? ¿Que te dijera que te mantuvieras en la superficie? No. Lacie no recibió ninguna alerta, dije. Luke hizo una pausa. ¿Qué? ¿Y si las alertas solo se enviaran a nuestros teléfonos? Pregunté con voz temblorosa. Miré a Grace. Todavía dormía plácidamente, con la cabeza colgando suavemente con cada sacudida del coche. Luke negó con la cabeza. ¡Qué locura! Nadie puede enviar mensajes así. Solo el gobierno o quien sea. ¿Y si es una trampa? Me tembló la voz. ¿Y si el único lugar seguro fuera nuestro sótano? Es solo Tutok hablando, dijo en voz baja, con empatía. Estamos haciendo lo correcto. Hay algo raro en el pueblo, como una fuga de gas, y nos marchamos. Obviamente, es lo más seguro. Observé los pinos carbonizados. Había algunos que no se habían quemado, erguidos y fornidos en la oscuridad. Los observé, preguntándome por qué se habían salvado. Uno de ellos se movió. ¿Qué? El coche se detuvo con un chirrido. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante. El cinturón de seguridad se bloqueó, evitando que mi cabeza golpeara el tablero. Perdón. Ese ciervo acaba de salir disparado, se le apagó la voz en la garganta. Ambos miramos fijamente las patas de algo iluminado por los faros. Delgadas y raquíticas, pero definitivamente no eran de ciervo. Terminaban en dedos retorcidos, no en pezuñas, y se extendían varios metros hacia la oscuridad. Recortado contra el cielo estrellado, más allá del alcance de nuestros faros, pude ver algo. Algo alto y delgado, esquelético, líneas entrecruzadas de huesos opalos, o algo completamente distinto. Mientras lo miraba, mientras él me miraba, una oleada de vértigo me invadió. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Un peso me oprimía la cabeza, una presión inmensa, aplastándome, a porrear. Algo golpeó el lateral del coche con una fuerza increíble. Todo el coche se balanceó sobre las ruedas. Grité. A porrear. Un montón de líneas, huesos y palos fuera de mi ventana, aire vacío entre ellos, las estrellas y los pinos ondulando extrañamente detrás. Luke pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado. Lo esquivamos, pasamos la sección quemada del bosque y continuamos por la oscura y sinuosa carretera. Mi teléfono vibró. Alerta de emergencia, todo despejado. Por favor, regrese a casa inmediatamente. Llegamos a casa de mi mamá alrededor de la medianoche. Un rancho de ladrillos, bajo y achaparrado, en una calle residencial. Miré con recelo los pinos que se alzaban hacia el cielo detrás de su casa, antes de cargar a Grace y llevarla adentro. Mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, esperándonos. Sus dedos golpeaban la taza que tenía en la mano. Toda la casa olía a esa mezcla familiar de café y polvo. Empecé por el dormitorio de invitados y luego se me ocurrió una idea mejor. El rancho tenía un nivel inferior semisubterráneo. Lo habían convertido en una oficina, pero había un sofá ahí abajo. Grace podía dormir en el sofá, y nosotras podíamos dormir en el suelo. ¿A dónde vas? Mamá estaba parada detrás de mí, con una ceja levantada, mientras yo deshacía la cadena que cerraba el piso del sótano. Creo que vamos a dormir allí abajo. No, no lo eres. Está todo polvoriento ahí abajo. Hace siglos que no limpio. Incluso podría haber ratones y griega. Estamos durmiendo aquí abajo. Esas alertas probablemente eran solo una broma, continuó. O un fallo técnico, o algo así. Además, estás a 1 hora de distancia. Solo le conté a mi mamá sobre las alertas. No le conté sobre la cosa en el bosque. Mi mamá no era una persona sobrenatural. Sin duda lo atribuiría a un efecto de luz o algo así. El mismísimo Caspe podría estar flotando frente a su cara y ella lo llamaría efecto de luz. Estás siendo ridículo, continuó. ¿Sabes? Esto me recuerda a aquella vez que sellaste con cinta adhesiva la puerta del ático. ¿Te acuerdas? Cuando el exterminador encontró un murciélago ahí arriba. Te preocupaba que hubiera más, con rabia, y que pudieran colarse por las grietas entre la puerta y el techo y morderte mientras dormías. ¿No sientes las picaduras cuando duermes, gruñí? Mucha gente ha cogido rabia por culpa de los murciélagos en sus casas. Y pueden colarse por lugares muy pequeños. Lo que quiero decir, interrumpió ella, es que ahí abajo no es higiénico.
Grace se estaba volviendo increíblemente pesada en mis brazos. Miré a Luke, que estaba de pie en la puerta con los ojos abiertos, como si hubiera entrado en un tiroteo. Luego tiré de la cadena y abrí la puerta de un tirón. Kate, dijo mamá en tono de advertencia. A mitad de las escaleras, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Acomodé a Grace en el sofá y luego la saqué. Alerta de emergencia. El GPS de su teléfono indica que se ha detenido en censura, NJ. Desobedecer una alerta de emergencia es un delito federal. Por favor, regrese a casa y no se encuentre en la superficie. Levanté el teléfono para mostrárselo a Luke, que bajaba detrás de mí. Su rostro se veía pálido como un cadáver bajo la luz blanca. Mamá estaba justo detrás de él y estiró el cuello para leer también la alerta. Oh, eso son tonterías, dijo. No es un delito federal, es un delito estatal. Y eso equivaldría a una orden de evacuación, como por un huracán o algo así. Negó con la cabeza. ¿Sabes a qué suena esto? A uno de esos estafadores. Recibí una llamada de alguien que decía ser mi nieto. No es una estafa, interrumpió Luke sin dar más detalles. Luego trabajó en silencio, cubriendo a Grace con la manta, acomodándola. Encendí la luz y revisé si había excrementos de ratón, pero no vi ninguno. Voy a buscar el resto de nuestras cosas, dijo, dejándonos a mi mamá y a mí solas. Su expresión se suavizó al mirar a Grace, a su carita angelical. ¿Necesitas algo más? No, no lo creo. Ella asintió y volvió arriba. Miré a mi alrededor. Las cosas de la oficina estaban en la esquina más a la izquierda, el escritorio lleno de papeles y una sola foto de mi padre. Hacía 7 años que se había ido, y parecía que cada año guardaba más cosas suyas, las bajaba a un almacén. Me tragué la sensación y eché un vistazo al resto de la habitación. La puerta junto al escritorio daba al almacén sin terminar. Al otro lado del sótano había una puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. No me gustaba nada. Técnicamente estábamos bajo tierra, donde estábamos, pero la esquina más a la derecha con la puerta estaba sobre el suelo. ¿Significaba eso que seguíamos siendo vulnerables? Esas cosas no podrían pasar por una puerta de cristal, pensé. Pero tampoco cabían por una puerta normal. Y, al parecer, no habríamos estado seguros en nuestra propia casa. Miré por la puerta de cristal, temeroso de ver a uno por ahí. Quizás fue mala idea quedarme allí. Estábamos a 1 hora, sí, pero los pinos seguían estando justo en la puerta. No eran oficialmente los pinares, sino el ecosistema de pinares circundante, que era casi lo mismo. Si esas cosas venían de los pinares, solo estaban en las zonas quemadas, me recordé. Imaginé una piña, girando en espiral en el aire, con los pétalos abriéndose mientras el fuego la ardía a su alrededor. Y esqueletos hechos de palos abriéndose paso a través de ella, arrastrándose por el suelo, estirándose y creciendo hacia el cielo. ¿Había algún mapa de las zonas quemadas? Abrigo Google Maps buscando las áreas ennegrecidas, pero la información estaría desactualizada, ¿no? Mi teléfono vibró. Esperaba otra alerta, pero en realidad era un mensaje de texto de Lacie. Mi amiga Richelle recibió la misma alerta que tú, por cierto. Decía, qué raro. Se me cayó el corazón. Richelle, quien quiera que fuera, ¿lo escuchó? Dile que no escuche la alerta, empecé a escribir. Es una trampa. Entonces me di cuenta de lo desquiciado que sonaba. Ni siquiera conocía tan bien a Lacie. Pensé por un segundo y luego escribí un nuevo mensaje. ¿Puedes darme su número? Quiero preguntarle sobre esto. Es bastante raro que nos haya atacado a ambos, y a nadie más. Claro, déjame preguntarle, fue la respuesta. Mientras esperaba, Luke bajó las escaleras con nuestras cosas, cables de ordenador y peluches que casi se le caen de los brazos. ¿Alguien más recibió la alerta?, susurré. Una amiga de Lacie. ¿En realidad? Sí. Le pedí su número. 1 minuto después, llegó el número. Lo marqué inmediatamente. Al tercer timbre, contestó. Hola. Hola, soy Kate, la amiga de Lacie, comencé con torpeza. Nosotros también recibimos la alerta de emergencia, pero creemos que es una trampa. Hay algo raro. Una pausa. Pero vino del gobierno, respondió ella. ¿Cómo podría ser una trampa? Parece que nadie más lo recibe. Cuando se envían alertas así, se envían a todos los teléfonos de una ubicación específica. No tiene sentido. Sí, no sé. Es raro. Otra pausa. Bueno, estábamos a punto de acostarnos, así que mejor me voy. Espera, creo que el sótano es seguro, y el resto no. Dije rápidamente. Creo que alguien está intentando convencer a la gente para que se quede en la superficie. Bueno, quizás, dijo ella, sin mucha convicción. Mira, me tengo que ir, lo siento. Unos segundos después, la llamada terminó. Bueno, mierda. No me creyó, dije, mirando a Luke con el labio tembloroso. Ella, sus hijos y su familia, todos van a... Lo intentaste, dijo, abrazándome. Es lo máximo que puedes hacer.
No pude evitarlo. Lloré mientras extendíamos una manta en el suelo y nos preparábamos para dormir junto a Grace. Miré su carita perfecta, y luego Luke y yo nos acurrucamos juntos bajo las mantas. Hola, chico. Me desperté sobresaltado. Por un instante, pensé que estaba en mi propia cama. Pero entonces la aspereza de la alfombra y el dolor de espalda me devolvieron a la realidad. La voz de mi padre, áspera y cálida, persistía en el sueño. Casi podía sentir sus brazos rodeándome, la luz del sol de verano caía sobre nosotros mientras jugábamos en el arroyo detrás de la casa. Me di la vuelta para ver cómo estaba Grace. Sus ojos estaban muy abiertos. Ella estaba mirando detrás de mí. En la puerta corrediza de cristal. Lentamente, levantó una mano y señaló por encima de mi hombro. Me di la vuelta. Había algo que giraba y se retorcía, intentando entrar por la puerta corrediza de cristal como un perro por una gatera. Lo hacía en silencio, salvo por un leve chasquido, como el crujido de unas articulaciones. Toda la sangre desapareció de mi cara. Patas oscuras y nervudas, como patas de araña, retorciéndose y girando a la luz de la luna. Se colaba, muy lentamente, por el agujero que había hecho. Ahora veía los cristales rotos esparcidos por el suelo. Agarré a Luke y lo sacudí. Luke, la cosa se quedó quieta. No podía ver ojos ni rostro, pero lo sentía en mis entrañas. Me estaba mirando. Me invadió un mareo. Me tambaleé hacia adelante, perdiendo el equilibrio. Era como si estuviera en la cubierta de un barco. El suelo parecía moverse e inclinarse bajo mis pies. Solo quería tumbarme, hasta que el mundo dejara de girar. ¡No! Grité para mis adentros. No puedes dejar que esa cosa se lleve a Grace. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera usarse como arma. Cualquier cosa. Entra ahí, le dije a Grace, señalando el almacén, o al menos eso creía. Todo se movía y se inclinaba a mi alrededor. Ve. Escondite. Avancé a trompicones, pero todos los colores se fundían, todo era borroso como un sueño. Mi padre estaba de pie frente a mí, allí en el sótano. Pero su rostro estaba completamente desfigurado. Tenía un ojo desorbitado, como si algo le hubiera aplastado el cráneo. Su sonrisa era torcida. Hola, chaval, dijo con una voz que sonaba desafinada. Me invadieron las náuseas. Empecé a vomitar. Un líquido caliente me caía por la camisa. Me salpicaba los pies. Mi padre, el no padre, estaba de pie, inclinado, como si la gravedad hubiera cambiado de repente. Un brazo era demasiado largo y colgaba flácidamente de su articulación. Te extraño mucho. Para, sollocé. Por favor, para. Ven conmigo. Podemos volver a ser una familia. Detenerse, nunca conocí a Grace. ¿No sería maravilloso poder conocerla por fin? El mundo se inclinó y se movió. Me quedé mirando a mi padre, su ojo izquierdo caído como gelatina. Su sonrisa torcida, su rostro demacrado, sus brazos flácidos. Abrí la boca, un dolor intenso me recorrió el hombro. Caí de rodillas al instante. Intenté gritar, parar de nuevo, decirle a Grace que corriera por su vida, pero solo pude salir un grito de dolor. Y otro. Y otro. Cuando finalmente abrí los ojos, el mundo había dejado de inclinarse. Luke me estaba arrastrando por el suelo, lejos de la puerta de cristal. Grace estaba asomándose desde el área de almacenamiento, aterrorizada. Me toqué el hombro y me dolía muchísimo. Mis dedos se pusieron rojos. Me murió. Me estoy muriendo. ¿Qué? Mi teléfono empezó a sonar. Temblando por completo, metí la mano en el bolsillo y lo saqué. Reconoció el número. Era Richelle. Tienes razón, dijo sin aliento. Sin preámbulos. ¿Qué? Pregunté con voz ronca. Sobre la alerta. Mi esposo tiene amigos que trabajan con celulares y cosas así, y él respiró hondo, intentando calmar la voz. Rastrearon la señal. No viene del gobierno ni del ayuntamiento ni de nadie. Me mordí el labio y contuve la respiración. Viene del medio del bosque. El hospital estaba prácticamente vacío. Tranquilo. Oscuro. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, y las paredes tenían un tono verde espuma de mal enfermizo. El médico, un hombre alto y delgado de unos 60 años, no pareció creer mi historia, pero aún así me ingresó en observación. Mi madre se alojaba en casa de una amiga con Grace, en su sótano sin salida. No quería dejarla. La quería aquí, conmigo. Pero el hospital estaba en la superficie. Y alguien necesitaba curar mi herida antes de que me desangrara. Luke me dejó un momento para ir al baño. Cerré los ojos, sin intención de dormir, pero estaba tan cansada, y la picadura ahora era solo un dolor sordo y palpitante. Perdía la consciencia a ratos. Hasta que oí dos voces en la habitación. Abrí los ojos de golpe un instante y vi al médico y a una enfermera a mi lado. Hablaban en voz baja, con aspecto preocupado. Volví a cerrar los ojos rápidamente, fingiendo estar dormido. Capté un fragmento de su conversación. Es igualito a ese hombre, susurró la enfermera.
El que ingresaron anoche, John algo. Una pausa. Lo sé. ¿Qué crees que es esto? No lo sé, Rita. De verdad que no. ¿Crees que deberíamos darle diazepam? ¿Preventivamente? Preguntó la enfermera. El otro gritaba muchísimo, la familia hará preguntas. No hay razón para que tome diazepam por una mordedura de animal. También le harán preguntas cuando esté muerta, replicó la enfermera con brusquedad. Lo mínimo que podemos hacer es ponerla cómoda, SSSSHHH. Oh, mierda. No abrí los ojos, pero di un salto cuando la enfermera dijo que estaba muerta. Ahora podía sentirlas a ambas mirándome, sus ojos atravesando mis párpados cerrados. Hablemos en otro lugar, dijo el médico. Pasos apresurados sobre baldosas. Y luego nada. Abrí los ojos. Hoy, voy a morir. No sé cuánto tiempo estuve allí, sumida en mi propia miseria, pero unos pasos me despertaron de golpe. Luke volvía a entrar. ¿Cómo va el dolor? Malo. Le conté lo que había oído, con la voz temblorosa. Eso no significa nada, dijo, pero noté la preocupación en su voz. Saldremos de aquí y todo volverá a la normalidad. El alcalde o quien sea emitirá un comunicado sobre un sistema de alerta defectuoso, y detener. Me miró con cautela, pero se calló. Los dos nos sentamos en silencio. Luke abrió la boca un par de veces, como si fuera a decir algo, pero la volvió a cerrar rápidamente. Se oían pasos afuera, en el pasillo. Los sonidos metálicos del televisor seguían zumbando en un rincón. Voy a llamar a Richelle, le dije. La línea sonó 3 veces antes de que contestase. Le conté todo, sobre la mordedura, sobre lo que vi. Temía parecer un loco, pero cuando por fin terminé, parecía que estaba llorando al otro lado. Vi a mi bebé, dijo en voz baja, apenas un susurro. Tuve un aborto espontáneo a las 14 semanas. Y vi esta canastita, con una cosita rosada dentro, y la oí llorar. Se le quebró la voz. Sabía que no era real, pero aún así fui hacia ella. Antes de que Ravi me detuviera. Lo siento mucho, dije mientras el teléfono temblaba en mis manos. Gracias, pero no te hizo daño, ¿verdad? ¿Te mordió? ¿Te arañó? No, no lo creo, el silencio se prolongó entre nosotros. ¿Y qué hacemos? Pregunté. ¿Huir de esto para siempre? He estado hablando con alguien. Alguien que sabe más de esto que nosotros, respondió. Quizás debería ir a verte. ¿En qué hospital estás? Ella me dijo que estaría allí en 1 hora. Richelle era una mujer bajita y delgada, de piel morena y gafas de montura gruesa. Llevaba una camiseta con una especie de referencia a un videojuego y vaqueros descoloridos. Mientras entraba apresuradamente, se retorcía las manos una y otra vez. Tras ella iba una mujer de unos 50 años. Llevaba el pelo entrecano cortado corto y la piel pálida como si nunca hubiera visto el sol. Ella es Jamie, dijo Richelle, señalando a la mujer mayor. Es profesora y se especializa en este tipo de cosas. He estado hablando con ella durante las últimas horas y quería verte. ¿Este tipo de cosas? La mujer se sentó de golpe y se inclinó hacia mí, como si yo fuera un espécimen que ansiaba examinar. ¿Sabes qué está pasando? Pregunté, mientras me miraba fijamente el hombro de una forma que me incomodó muchísimo. Sí. Más o menos. ¿Has oído hablar de la evolución especulativa? No. Respondí. De acuerdo. Se trata de reconstruir qué tipo de criaturas evolucionarían en diferentes circunstancias. Quizás un anfibio evolucionaría para tener alas como un murciélago, por ejemplo, si los insectos no rondaran los estanques. ¿Entiendes lo que quiero decir? Supongo, también intentamos reconstruir cómo se verían los animales dentro de millones de años. O los humanos. ¿Qué tipo de cosas evolucionarán bajo la presión de la humanidad moderna, la tecnología moderna? Algo de esto ya está ocurriendo. Las chinches de la ciudad de Nueva York son cientos de veces más resistentes a los pesticidas que las de Florida. Los ciervos son más asustadizos que hace 10 años, porque los coches los atropellan constantemente. Está bien, no tenía idea de a dónde quería llegar con esto. ¿No has visto esa imagen de cómo se verían los humanos si hubieran evolucionado para sobrevivir a accidentes de coche? Ese hombre no tiene cuello y tiene mucha grasa para amortiguar el impacto. No, de acuerdo, negó con la cabeza. La cuestión es que algunos en este campo creen que, en algún momento, las criaturas desarrollarían habilidades que imitarían la tecnología. Como pájaros que parecen drones o murciélagos que pueden percibir campos electromagnéticos. ¿Quién puede asegurar que esta cosa que tú y Richelle han descrito no haya desarrollado la capacidad de enviar señales de radio? ¿Hackear todo nuestro sistema móvil? Es ridículo, intervino Luke. ¿Y qué? ¿Esta criatura está enviando mensajes de texto? ¿En inglés? No, nada de eso. Los estados, los gobiernos locales, suelen tener mensajes de emergencia preprogramados. Como un protocolo para huracanes, terremotos, amenazas nucleares, etc.
Este aparato simplemente pirateó una señal para enviar un protocolo específico. Lo mismo ocurre con Richelle, dijo, mirándola con compasión. Todos enviamos pequeñas señales electromagnéticas en nuestros cerebros, todo el tiempo. Impulsos neuronales. Los tiburones, fósiles vivientes de 400 millones de años, pueden detectarlos. Estos aparatos pueden piratearlos. Entonces, cuando vi a mi papá, miré a Luke. ¿Esa cosa estaba pirateando mis señales cerebrales? Jamie asintió. Es un poco más complicado que eso. Creo que esta cosa también emite una sustancia química en el aire, a corta distancia, que altera algunos neurotransmisores, pero en esencia, sí. Bueno, pero ¿por qué es seguro el sótano entonces? ¿Por qué es demasiado grande para bajar? Preguntó Luke. Me alegra que lo preguntes, respondió Jamie con una gran sonrisa victoriosa. Como si estuviera a punto de revelarnos el secreto del universo. Eligieron ese protocolo de emergencia, con el sótano, porque sus habilidades no funcionan bajo tierra. Justo como se corta la señal del teléfono cuando estás bajo tierra. Un silencio denso llenó la habitación. Luke y yo nos miramos. Para empezar, esto sonaba bastante raro. Algo propio de una teoría de la conspiración. Más increíble que Roswell. Por otro lado, nada de lo que había vivido en las últimas 24 horas tenía sentido. ¿Cómo sabes todo esto? Pregunté. No es la primera vez que pasa, respondió con el rostro sombrío. Hace casi 10 años, ocurrió lo mismo, cerca de Woodland. En el límite del bosque estatal de Wharton. También lo estudié entonces, pero no había tantos, ¿vale? Pero no se enviaron los mensajes a todos, dijo Luke. Solo a nosotros y a Richelle, hasta ahora, que sepamos. Bien. Así que estas cosas, las llamo hombres de palo, por cierto, solo se dirigen a personas con imaginación hiperactiva. Personas que envían señales cerebrales muy claras y potentes. Les resulta más fácil encontrarte y hackear tu cerebro. En realidad, no reproducen la imagen que ves de tus seres queridos fallecidos ni nada de eso. Simplemente la extraen de tu memoria, de algo que has imaginado. Si has imaginado a tu hijo muriendo 1000 veces, por ansiedad o TOC, les resulta mucho más fácil usarlo en tu contra y atraerte. Y, por supuesto, hay más para comer. ¿Más para que coman? Sí. Comen cerebros. Ya lo dije, ¿no? Otro silencio incómodo, pesado y sofocante. Kate dijo que oyó al médico decir que iba a morir, dijo en voz baja. ¿Es cierto? Jamie me miró, pero guardó silencio. Richelle intervino con voz desgarradora. Jamie me dijo que, una vez que te muerde, se te une. Te seguirá y te matará. Primero te mostrará tus peores pesadillas, intervino Jamie, incapaz de interpretar la situación. Te mostrará todo lo que temes. Pero cuando empieza a mostrarte a ti mismo, en estas pesadillas despiertas, eso suele significar que solo te queda un día. Me tragué una ola de náuseas. Entonces empecé a levantarme de la cama del hospital. Necesitaba salir de allí. Lejos de la mirada de Jamie. De la preocupación de Luke. Solo un momento de silencio. Quizás compraría una Coca-Cola de la máquina expendedora. Ni siquiera una light. Hacía siglos que no tomaba una con azúcar. Intenté mantener alejado el recuerdo de mi padre frente a mí, en el sótano de mi madre. Me lo imaginé diciendo esas mismas palabras. Hace años, cuando estaba en mi peor momento, cuando un atisbo de suicidio se manifestó en un océano de depresión posparto. Y ese cabrón, el hombre palo o lo que sea, lo había usado contra mí. Otra oleada de náuseas. Me dirigí hacia la puerta. Espera, dijo Richelle, poniéndose de pie y agarrándome el brazo. Vuelvo enseguida, espeté. Caminé por el pasillo vacío del hospital. Máquinas que pitaban, pasos resonantes en la distancia. Las lágrimas me picaban en los ojos. Seguí adelante, girando a la izquierda, luego a la derecha, siguiendo las señales de las máquinas expendedoras. Mis pies se arrastraban por el suelo, llevándome allí lentamente, muy lentamente. Kate. Para. Me giré y vi a Luke que venía atrás de mí. Se detuvo a 2 metros de mí, intentando darme espacio. Solo necesito 1 minuto, respondí con voz temblorosa. No es eso. Tu mamá me acaba de mandar un mensaje, y. Tenemos que irnos. Grace, su voz se quebró. Se me rompió el corazón. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se cayó, dijo, con la voz apenas un susurro. No está consciente. La llevan de urgencia al hospital, ¿te refieres a aquí? ¿La traen aquí? Pregunté frenéticamente. La llevarán al hospital, repitió. Algo me revolvió el estómago. Eso no tiene sentido. Esa no es la respuesta, miré hacia abajo. No. En el suelo. Algo negro, resbaladizo y húmedo, sobre el linóleo verde. Un zarcillo, como un largo cordón umbilical, atado al pie de Luke y que conducía por el pasillo. Me sentí mareado.
El mundo empezó a inclinarse. Kate. Me giré y vi a Luke detrás de mí, congelado y con los ojos muy abiertos. Miré hacia atrás, el otro Luke ya no estaba allí. Era yo. Me miraba a la cara. Ojalá pudiera decir que se veía diferente, un ojo desorbitado, la piel ampollada y rosada, pero no era así. Era exactamente igual a mí. Como mirarme en un espejo. Miré hacia abajo. Mi otra yo sostenía una almohada. Me sostuvo la mirada un segundo y luego bajó la vista al suelo. Seguí su mirada. Grace yacía a mis pies. Con los ojos cerrados y las manos descansando cuidadosamente bajo la cabeza. Dormida profundamente. No, no, no. Conocí este pensamiento intrusivo. Sabía cómo terminó. No es real. No es real. Me di la vuelta y corrí por el pasillo, buscando la mano de Luke. Un crujido detrás de mí. No podía mirar atrás. No podía. Luke me jaló hacia la habitación y lo seguí, sin aliento. Tenemos que ir al subterráneo. Está aquí. Richelle y Jamie me miraron. Luego miraron al suelo. Por un segundo, pensé que iba a ver mi peor pesadilla. Pero en cambio, miré hacia abajo y vi sangre goteando de mi brazo. Filtrándose por mi camisa, recorriendo riachuelos húmedos y empapados, goteando hasta el suelo. Goteo, goteo, goteo. Jamie se levantó de golpe y caminó hacia mí. Con cuidado, me apartó la tela de la camisa, dejando al descubierto la herida en mi hombro. Tejido necrótico, susurró. Negó con la cabeza con tristeza. Ha empezado. No puedo morir, no puedo. Me palpitaba el hombro de dolor. Seguí corriendo por el pasillo, hacia la gran señal roja de salida. El hospital no me había dado de alta. Suplicó Luke, alcanzándome. Pero me obligué a correr más rápido, a pesar del dolor. No iba a quedarme sentado en la habitación del hospital esperando a morir. Obviamente, por lo que dijo el médico, eso fue lo que le pasó al último. Iba a quedarme bajo tierra. Quizás tendría que quedarme allí para siempre. O hasta que encontraran la manera de matar a estas cosas. No dejaría a Grace sin una madre. Quería más que nada ir a su encuentro. Abrazarla. Decirle que la amaba. Pero tal vez esa cosa podría seguirme, incluso hasta un sótano. No lo creía, pero no podía arriesgarme. Lo mejor que pude hacer fue irme bajo tierra. Contratiempo. Grace estaba tan segura como podía estar, con mi mamá, bajo tierra. Corrí hacia la salida. El letrero rojo brillaba con fuerza en la oscuridad del pasillo. Una de las luces parpadeaba en lo alto. Mis pies descalzos golpeaban el suelo. El suelo se sentía afilado. Seguí corriendo. Pero no parecía que me acercara a la señal de salida. ¿Qué? Miré hacia atrás. Luke ya no me seguía. Ni Richelle ni Jamie. El pasillo se extendía tras mí, perdiéndose en la oscuridad, infinitamente. Seguí corriendo, la puerta de salida ya estaba abierta, aún muy lejos. Una brisa fuerte entró, alborotándome el pelo. Olía a pino, madera y descomposición. Sigue corriendo, el suelo estaba áspero bajo mis pies. El aire era tan frío. Las luces sobre mí parpadeaban violentamente. La puerta no se acercaba, por mucho que corriera. Unas hojas se arremolinaban afuera en la oscuridad. Sigue corriendo, las luces sobre mí se apagaron. Y luego ya no estuve más en el hospital. Estaba en medio del bosque. Los pinos se extendían en la oscuridad. La arena, llena de palos afilados y piedras, se me clavaba en las plantas de los pies descalzos. El silencio resonaba en mis oídos, salvo por un ligero aleteo en la oscuridad. No. No, no, no. Me engañó. Me di la vuelta. No vi ninguna luz. Ni un resquicio entre los árboles. ¿A qué profundidad estoy en el desierto? ¿Cuánto tiempo llevo corriendo? La oscuridad me envolvió. Me asfixiaba. Palpé mis bolsillos. No tenía teléfono. No había forma de pedir ayuda. No había forma de saber dónde estaba. Respiré hondo, lista para gritar en la oscuridad. Pero eso atraería a los monigotes hacia mí. No. ¿O acaso no importaba? Ya sabían dónde estaba. Miré las estrellas. Los fragmentos de cielo que se asomaban entre los pinos. Intenté identificarlos, Casiopea. Pero no sabía cómo orientarme a partir de las estrellas. Además, los pinos ocultaban casi todo el cielo. No, espera. Así no se hace. Corrí hasta aquí. No me dolían tanto las piernas. Aunque debió distorsionar el tiempo, solo sentí que corría un minuto. Si hubiera corrido 10 millas hacia el desierto, lo sabría. Solo necesitaba descubrir de qué dirección vendría. Di media vuelta, intentando buscar huellas, vegetación aplastada, cualquier señal de mi procedencia. Pero estaba completamente oscuro y no tenía ninguna fuente de luz. Había luz de luna, suficiente para ver y no chocar contra un árbol, pero no la suficiente para buscar huellas en la arena. Me quedé mirando los árboles. Pero las ramas eran demasiado altas y delgadas para soportar mi peso. No podía treparlas para tener una mejor vista.
Volví a registrarme los bolsillos. Nada. Así que empecé en una dirección aleatoria. Los palos se me clavaban en los pies. Las piedrecitas rodaban bajo mis dedos. Seguí caminando, intentando mantener la línea recta. El Pine Barrens tiene 1 millón de acres. Pero un acre no eran tantos kilómetros cuadrados. Lo recordaba de algún sitio. Intenté concentrarme en hacer cálculos. Si estaba en el centro y caminaba en una dirección aleatoria, ¿cuánto tardaría en llegar al borde? ¿5 horas? ¿10? ¿Más que eso? Y, por supuesto, había oído las historias. Incluso sin los monigotes, los pinares ya eran bastante letales. Plantas carnívoras, serpientes de cascabel y una forma de convencer a la gente. Era fácil perderse entre los infinitos pinos, pensé en Grace. Luke diciéndole que me había ido. Su llanto, su desmoronamiento. Me necesitaba. Quizás hace años, en ese punto tan bajo de mi vida, justo después del nacimiento de Grace, no me habría asustado tanto la idea de morir. Pero ahora estaba entrando en pánico. Aceleré el paso. Los palos se clavaban con más fuerza en mis pies. Intenté mantenerme en línea recta, pero era muy difícil en la oscuridad. Y, por lo que sabía, me adentraba cada vez más en los páramos. Entonces lo vi, un claro. Mi corazón se elevó. De ahí debe ser de donde vengo. Fue una de las zonas quemadas. El fuego había excavado un amplio claro. La luna casi llena lo iluminaba con tonos plateados, ya no oscurecía. Algunos pinos aún se erguían, completamente desprovistos de agujas, esqueléticos y negros. La ceniza ennegrecía la arena pálida que se extendía debajo, del color del hueso. Unos cuantos retoños de pino, de apenas unos centímetros de altura, asomaban entre la destrucción. Había un silencio sepulcral. Nunca voy a salir de aquí. Miré hacia los pinos ennegrecidos que se extendían hacia el cielo como dedos. Quebrar. Me di la vuelta. Alguien estaba de pie al borde de los árboles. Pintado en todos los tonos de gris por la luz de la luna, apenas visible entre los árboles. Salí corriendo. Pero en mi pánico, tropecé. Parecía que iba a cámara lenta. El suelo arenoso y ceniciento se alzaba a mi encuentro. Un dolor intenso me subía por los brazos. El hombro me aullaba de dolor. Palos me arañaban la mejilla. Chasquido, chasquido, chasquido. Me levanté a toda prisa y me vi allí de pie. Los brazos colgando flácidos a mis costados. El pelo rozándome los hombros. «Déjame ir», grité. Mi voz resonó y murió en el bosque. Se acercó. También oí un chasquido húmedo. Había otro apéndice negro y viscoso pegado a sus pies. La controlaba como si fuera una marioneta. Inclinó la cabeza hacia mí y sus labios se abrieron en una sonrisa artificial. Me giré e intenté correr de nuevo. Me invadió un mareo intenso. El suelo se inclinó. Sentí un peso en la cabeza. Sentí un vuelco en el estómago y vomité, tropezando en mi propio charco de vómito. Grazné. Estaba tumbado boca arriba. Un vómito caliente y húmedo me empapaba la espalda de la camisa. Unos apéndices negros y retorcidos me tapaban los ojos. Se fundían con los retorcidos pinos negros que se alzaban hacia el cielo. Las estrellas sobre mí parecían estrellas fugaces que se movían por el cielo debido a lo mareado que estaba. El cielo fue reemplazado por mi propio rostro. Mi cabello, su cabello, se quedó pegado a mi cara, al sudor y al vómito. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Y entonces su boca empezó a abrirse. Más. Hileras de dientes afilados, como los de una lamprea, descendían hacia la oscuridad de su garganta. Intenté apartarlo. Pero mis manos se toparon con Baba. La criatura, uno de los hombres de palo, me inmovilizó. Era solo su cabeza incorpórea flotando sobre mí. Unido a una maraña de criaturas negras y enredadas. «Comen cerebros», resonó la voz de Jamie en mi cabeza, mientras los dientes se acercaban. Tan cerca que ya no podía ver los páramos. Gracia. ¿Qué va a hacer sin mí? Ella nunca se recuperará. Toda su vida quedará arruinada. No puedo, lo siento muchísimo, y entonces me di cuenta. Los monigotes se sintieron atraídos por las señales cerebrales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho algo que nunca había hecho antes? ¿Qué pasaría si simplemente dejara de pensar? Cerré los ojos. Ignoré el aliento caliente y podrido en mi cara. Ignoré la baba que se filtraba por mi camisa. Pensamientos de Grace ignorados. Utilicé hasta la última gota de mi fuerza de voluntad para dejar de pensar. Nada. Evitar. No existencia. Un chasquido se escuchó encima de mí. La criatura empezó a desplazar su peso. Seguí sin pensar en nada. Absolutamente nada. La criatura se apartó de mí. Cuando abrí un ojo, ya no llevaba mi cabeza. Se retorcía y giraba, emitiendo chasquidos, levantando algunos de sus apéndices en el aire, como si estuviera confundido. Como si pensara que me había escapado y estuviera tratando de detectarme nuevamente.
Me quedé allí, en el oscuro bosque quemado, sin pensar en nada durante segundos. Minutos. Horas. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Alejar los pensamientos sobre Grace, sobre mi futuro, sobre el suyo. Dejarlo todo y ser vacío. Cuando el sol empezó a salir, me levanté. El bosque quemado se tiñó de los tonos rosados del amanecer. Tenía la piel cubierta de vómito y baba negra. El hombro aún me dolía. Y no había ni rastro de los hombres de palo. Me tomó algunas horas más, pero con la luz del día, logré encontrar el camino de regreso. Después de caminar en círculos un rato, vislumbré un camino entre los árboles. Al parecer, huí del hospital y corrí casi 1 kilómetro hacia los pinares del otro lado de la calle. Luke y el personal del hospital me estuvieron buscando toda la noche. Me reencontré con Grace y fue el día más feliz de mi vida. Creo que el hombre palo todavía está conectado conmigo. Hemos estado pasando las noches en el sótano, donde hemos estado totalmente a salvo. Michelle, Jamie y yo hemos estado trabajando juntos para descubrir cómo eliminarlo para siempre. Un tipo en línea, del incidente de hace 10 años, afirma que ahogarlos funciona. Pero por ahora, me siento contento de estar en casa y estar a salvo. Incluso si no es para siempre y hay 1 millón de cosas malas esperando a suceder.